Reglamento interno de Fundación Laureatis. Ítem primero para los apoderados. Responsabilidad parental. Es de responsabilidad de los apoderados el traslado de los niños hacia la fundación, como también del retiro de la fundación a sus hogares, una vez que las academias hayan terminado su funcionamiento. Resulta importante destacar que los apoderados deben ser puntuales, ya que los espacios ocupados tienen sus horarios definidos y no pueden permanecer niños por más tiempo del que duran las academias, presentaciones y o actividades, ya sean en la fundación o en otras dependencias. De la cancelación monetaria. Es responsabilidad de los apoderados realizar los pagos a tiempo, tanto de las matrículas, de los aportes en cuotas mensuales, como también de cualquier actividad pecuniaria que lo comprometa en pos del bienestar de la fundación, como pueden ser rifas, bingos, presentaciones con entradas vendidas o cualquier actividad pagada. Los apoderados en este sentido deben firmar diversos documentos como letras de pago o pagarés anuales, así como contrato y la matrícula, autorizaciones, entre otros. Todos los apoderados oficiales y también los suplentes deben contar con la capacidad jurídica de representar al alumno ante la ley y el Estado. Ellos deberán firmar un contrato y un pagaré con las cuotas mensuales pactadas para costear el año lectivo de su pupilo, compromisos que debe adquirir, así como Fundación Laureatis adquiere compromisos con arrendatarios, proveedores, docentes y asistentes, incluso también con voluntarios a quienes debe pagárseles un importe por concepto de transporte. De igual modo, el apoderado deberá pagar una vez al año una cuota única por concepto de matrícula, la misma que pagan los padrinos de la fundación a través del PAP, Programa de Apadrinamiento. El atraso en el pago de estas cuotas pactadas implica el pago de un importe adicional por concepto de multa, las cuales serán fijadas por el directorio de la fundación, especialmente por la tesorería de turno. Esta multa en dinero por concepto de retraso de pagos se deberá actualizar cada año y se informará debidamente mediante los medios y canales de comunicación oficiales. El pago de las multas se deberá cobrar mes a mes y deberá informarse al apoderado vía formal, es decir, por medio de su correo electrónico. El tercer mes de no pago de las cuotas mensuales conlleva a la revocación automática de la matrícula del alumno. Si un estudiante pierde su matrícula por no pago y el apoderado no ha informado ni justificado el no pago, podrá volver a matricularse pagando el 100% del arancel de la matrícula, previo visto bueno del presidente de turno de la fundación y o el director de la Academia de Bellas Artes de Fundación Laureatis, o también podría ser por tesorería o del encargado o jefe del área de administración y finanzas de la fundación. Cabe señalar que la matrícula se paga una sola vez al año y solo una matrícula, independiente del número de academias a las que el alumno se matricule e independiente del número de hermanos que ingresen a estudiar a Fundación Laureatis. Este es un beneficio con que solo cuentan los socios y padrinos de Fundación Laureatis. Cesión de derechos. El apoderado debe comprometerse a ceder los derechos de imagen y autorizar la difusión de imágenes de sus pupilos a Fundación Laureatis, con el fin de mostrar las artes que realizan los educandos, tanto en las redes sociales como en cualquier otro medio radiofónico o televisivo. Sin esto, los alumnos no pueden pertenecer a Fundación Laureatis. También cesión de los derechos patrimoniales de las obras creadas en la fundación, en clases o en función del proceso formativo del educando. Autorización de contacto físico. El apoderado deberá firmar un consentimiento de contacto físico del docente para con su pupilo, todo en el contexto de enseñanza de la disciplina que el niño o niña aprende. Esto se refiere a corrección de posturas de dedos en los instrumentos o corrección de postura y formación, así como también los pies en el caso de la danza. Sin esta autorización, ningún adulto podrá tener contacto físico con el menor. Las inasistencias. Las inasistencias reiteradas y sin justificación constituyen una falta grave
y con causales de expulsión, puesto que toda disciplina artística requiere en gran medida de ensayos, reuniones y clases presenciales, así como también vía online, así como también la supervisión constante por parte del docente y su ayudante, a fin de realizar una reenseñanza a los pupilos que no han logrado los resultados de aprendizaje esperados. En caso de faltar a clases, el estudiante debe comprometerse a ensayar y o reforzar la lección perdida en su casa y en sus tiempos libres. El estudiante debe demostrar preocupación por ir al día con los aprendizajes esperados. Al finalizar cada semestre, se evaluará y calificará el estado o situación de asistencia del estudiante, teniendo siempre en cuenta tanto el docente como el apoderado, así como el propio alumno, que el mínimo requerido es de un 80%, necesario para mantener la matrícula en la Academia de Bellas Artes de Fundación Laureatis. No conforme con lo anterior, tanto los docentes como también los directivos podrán reunirse en consejos extraordinarios para tomar decisiones y medidas que determinen y o condicionen las situaciones particulares de los estudiantes. Estos consejos, que deben ser solicitados siempre por el docente a petición de los apoderados, pueden ser resolutivos y esto puede desembocar en el término de la matrícula de un estudiante o bien en permitir, bajo una cláusula de condicionalidad que debe firmar el apoderado, la continuidad o reingreso del alumno a la Academia de Bellas Artes de Fundación Laureatis. Siempre se tomarán en cuenta las informaciones y justificaciones pertinentes y entregadas a tiempo por parte del apoderado vía formal, es decir, por correo electrónico. No son válidas las justificaciones por teléfono o por WhatsApp. Con todo, el apoderado puede igualmente, aparte del correo electrónico, enviar un WhatsApp a la Fundación para informar. La única vía formal en esta organización es el correo electrónico. El apoderado tiene el deber de informar a los docentes de manera oportuna la situación de salud de su pupilo, enviando certificados médicos u otros documentos de respaldo, como son por ejemplo pasajes o boletos de viajes de último momento, citaciones al colegio del menor, citas médicas, etc., a fin de justificar las inasistencias de su pupilo. Todas las justificaciones deben enviarse al correo electrónico más arriba indicado y quedar por dicho medio respaldadas. El correo oficial de respaldo de las justificaciones es fl.justificaciones@gmail.com. El hecho de no enviar este correo de respaldo se interpretará como falta de interés en pertenecer a la Academia de Bellas Artes de Fundación Laureatis y por tanto puede ser causal de término de matrícula. La inasistencia a una presentación sin justificación válida o convincente y respaldada constituye revocación automática de la matrícula del alumno. La puntualidad. Fundación Laureatis exige siempre y en todo momento puntualidad, tanto en la llegada a clases como a cualquier evento organizado por Fundación Laureatis. La impuntualidad reiterada se considera una falta grave, indeseable para esta institución, por lo cual al finalizar el semestre y o año académico se emitirá un certificado que evidencie tanto el porcentaje de asistencia como la puntualidad del alumnado. Los docentes deberán informar al director académico o a la directora de la fundación de manera oportuna y por vía formal a través del correo electrónico esta situación mediante un informe. El nivel o porcentaje de puntualidad evidenciado por el estudiante debe ser evaluado por los maestros y o directivos de la fundación, a razón de tomar las medidas y o acciones que permitan informar al apoderado y encauzar la conducta del estudiante. Respeto hacia el maestro o docente. Los apoderados, sin excepción alguna, deben mostrar el máximo de los respetos a nuestros maestros y docentes. En esta institución, la figura del docente y del maestro es digna de consideración y veneración, pues constituye la piedra angular en la formación de nuestros niños, ya que no hay ni habrá otro agente capaz de formarlos. Los niños y niñas y jóvenes de Fundación Laureatis dependen de sus maestros para aprender. Por lo tanto, y guardando por supuesto las proporciones, se debe tener en consideración la trayectoria de los maestros. Sin el maestro, el resultado esperado de nuestros niños es simplemente imposible de alcanzar. Comportamiento de los apoderados. El comportamiento de los apoderados es importantísimo. Al interior de Fundación Laureatis no están permitidas las faltas de respeto por ningún motivo.
Tanto los alumnos como los apoderados deberán mostrar en todo momento respeto hacia los maestros, talleristas, docentes, directivos, coordinadores, voluntarios, aseadores, directivos, proveedores, así como cualquier persona adulta que ejerza funciones en la Academia de Bellas Artes de Fundación Laureatis. También se debe mostrar respeto a los proveedores de beneficios por convenios de descuento en los negocios de la comunidad regional y o nacional, que expenden beneficios a los socios y padrinos. Toda falta al orden, al respeto o al decoro por parte de algún apoderado o familiar de un alumno deberá ser consignado en la hoja de vida del libro de clases, además de ser informada a los apoderados del menor. El hecho de que un apoderado falte el respeto a un integrante de esta fundación es causal de revocación de matrícula del estudiante de forma inmediata. No obstante, ante el acaecimiento de estas situaciones, la directiva de Fundación Laureatis puede solicitar cambio de apoderado. Título 2. Para los estudiantes. El uso de malas palabras. Se entiende por malas palabras los garabatos o cualquier tipo de insulto que un estudiante le expresare a otro o a un adulto, cualquiera sea el contexto, de seriedad o de broma en que se pronunciase. No están permitidas las malas palabras en esta institución. Su uso debe ser sancionado con una llamada de atención por parte del docente al alumno y consignar el hecho en la hoja de vida del estudiante, la cual se encuentra en el libro de clases. Se espera que exista una llamada de atención al estudiante ipso facto, además de informar al apoderado a través de papeletas, WhatsApp o correo electrónico. En caso de que esta situación sea reiterativa y hiera profundamente a cualquier persona o miembro de esta comunidad, se puede suspender la matrícula por un tiempo determinado, el cual debe ser determinado por los directivos de la institución, o en última instancia, se puede cancelar la matrícula de forma permanente, según sea la magnitud del evento ocurrido o gravedad de la agresión. Los docentes podrán reunirse en un consejo extraordinario para evaluar caso a caso y así tomar decisiones sobre este tipo de sanciones, llegando incluso a tener el poder de decidir sobre la expulsión o cancelación de la matrícula de un alumno por ejercer estas conductas de manera reiterada, agresiva y profunda. En todo caso, no sin antes haber dado las oportunidades de rectificación y aprendizaje al estudiante. En este sentido, se aconseja a los docentes, ayudantes y o asistentes de aula, así como a cualquier persona que trabaje en Fundación Laureatis, a que siempre y persistentemente estén orientando la conducta de los estudiantes, especialmente respecto del lenguaje y las palabras a utilizar, para que siempre sean las adecuadas a un niño y a un artista en formación. Es muy importante que los niños, niñas y jóvenes comprendan que un artista se debe a su público y le debe respeto y consideración, por lo que la conducta de una persona pública, como lo es en este caso, un artista, debe ser intachable, y esto lo deben comprender tanto los docentes, los apoderados y por supuesto los niños desde su más tierna infancia. El decir la verdad. Decir la verdad es de sumo interés para la Academia de Bellas Artes de Fundación Laureatis. Debemos formar a los estudiantes no solo en los conocimientos y habilidades privativas de lo que es un área disciplinar artística en particular, sino también y con mayor ahínco en las actitudes que debe desarrollar un artista. Es por esta razón que el ser veraz en todo momento resulta una actitud deseable que contribuye a mantener una convivencia positiva dentro de esta Academia de Bellas Artes. Esto ayudará tanto a los estudiantes como a los docentes, así como a cualquier adulto miembro de esta comunidad, a solucionar sus conflictos latentes. Cabe destacar que los protagonistas del conflicto son los primeros responsables en querer buscar una solución al mismo y por ende las ayudas pertinentes. El locus de control debe ser interno. Cada persona debe reconocer cuál es su grado de responsabilidad en el conflicto e intentar rectificar el error y mejorar la relación. Esta es una comunidad cuyo objetivo es ser feliz a través del arte. Por lo tanto, los miembros necesitan relacionarse de la mejor manera posible. Si existiera algún quiebre en la relación interpersonal de dos o más personas, los demás miembros de la fundación deben intentar mediar para remediar la situación y restañar las heridas que ha dejado el conflicto. Todos tenemos el deber de ofrecer disculpas en caso de ofender a alguien, así como también el deber de ofrecer perdón a quien nos lo pide. Los miembros de esta comunidad jamás deberán olvidar que lo que mueve a este proyecto es el amor por nuestro prójimo y en especial a nuestros niños y a nuestros ancianos.
trabajo individual y colaborativo en el aula. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje debe existir diferentes formas de trabajo, como son el trabajo individual y el trabajo colaborativo al interior del aula. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual ha de estar siempre liderado por maestros o docentes, debe existir siempre momentos de trabajo grupal, ya que el trabajo artístico per se constituye un trabajo colaborativo. En los momentos de cada clase habrá siempre una parte expositiva o de trabajo para el aprendizaje individual. En estos casos debe haber silencio, pues se requiere de una máxima concentración por parte de los estudiantes para aprender, por lo cual no se permiten murmullos, conversaciones ajenas a la clase o distracciones impertinentes. Se debe velar porque los niños, niñas y jóvenes estén siempre siguiendo el ritmo de trabajo que impone el docente o tallerista. Por lo mismo, se hace hincapié en el apoyo que al respecto deben brindar los asistentes de aula y los voluntarios que efectúan trabajo con niños para encauzar las conductas de los niños mientras los docentes realizan sus clases expositivas o demostraciones. Si el estudiante no guarda respeto durante las clases, esto constituye una falta leve o moderada. Es más, si esto resulta reiterativo, entonces se transforma en una falta grave que debe ser consignada en el libro de clases. En los momentos en que el docente indique que se realizará un trabajo colaborativo entre los estudiantes, estos deberán obedecer las instrucciones de su maestro y no gastar tiempo en distracciones u otras temáticas ajenas a lo que es la clase. Mientras el docente explica a los estudiantes, estos deben poner mucha atención, pues se trata de una situación real de aprendizaje. Esto es, cuando el docente aplique técnicas didácticas de trabajo colaborativo, los estudiantes deben tener una actitud presta a aportar a sus compañeros, sobre todo a aquellos más rezagados en sus aprendizajes o habilidades. Por ello es importante que los más aventajados les cooperen a sus maestros y se conviertan en sus ayudantes. En este sentido, la labor del alumno ayudante o tutor debe ser premiada tanto por los docentes como por la directiva de Fundación Laureatis. El uso de vestimenta corporativa. El uniforme de los estudiantes es el siguiente: poleras, gorros, mallas o atuendos en general. En todas las clases, especialmente si el alumno o estudiante acude a una muestra en que va a representar a Fundación Laureatis o a su propia academia públicamente, la imagen que habrá de dar ante el público siempre debe ser impecable, tanto en el aspecto físico a través de vestuario, que debe estar limpio y planchado, como también en su actitud, que debe ser en todo momento decorosa. Los alumnos, cuando asisten a clases regulares, deben vestir la polera oficial de la Fundación. Lo mismo los voluntarios y docentes, ya que la vestimenta corporativa da una imagen de orden muy necesaria en todas las disciplinas artísticas que desarrollan en esta institución. Todas las academias, existan hoy o a futuro, deben usar la polera oficial de la Fundación, jeans azules y zapatillas oscuras. No obstante, de forma específica, el uniforme de ballet clásico se compone de una malla azul marino, peinado con moño de tomate, panties blancas color hueso, zapatillas de punta o media punta según sea el caso, ambos limpios y planchados. Además, la alumna de ballet debe portar un falso de tul blanco disponible para todas las clases. Asimismo, debe utilizar cada uno de estos atuendos según le indique la maestra. El uniforme para las presentaciones de los alumnos violinistas o de cualquier otro instrumento de cámara deberán usar pantalón de tela negro, camisa blanca con la insignia de la Fundación Laureatis pegada al lado superior izquierdo. Los alumnos también deberán usar una humita o corbatín color negro, zapatos negros y bien lustrados, portando calcetines negros. No se permiten las uñas de color chillón o vistoso, solamente brillo o manicura francesa. Pueden utilizar aros de perla o pequeñas argollas de color dorado. Los y las alumnas que tengan el cabello largo deberán usar en todas las presentaciones una cola de tomate o bien la clásica trenza amarilla. El uniforme de los alumnos de pintura se compone de un guardapolvo o cotona de tela gruesa color azul marino con la insignia de Fundación Laureatis pegada en la altura del lado izquierdo del pecho. Deberán tener todos sus materiales como pinceles de diversas medidas,
tipo pelo camello, pinturas de acrílico u óleo según sean las indicaciones de los maestros. El uniforme de los alumnos de la Academia de Canto Coral se compone de jeans azules y zapatillas negras u oscuras, camisa o polera cuello piqué blanca o azul marino, manga larga o manga corta, con la insignia pegada en la parte superior izquierda a la altura del pecho. Los niños y adultos coralistas, cuando se presenten ante el público en alguna presentación formal, como lo es en algún teatro, anfiteatro o escenario, deben siempre utilizar su toga institucional de manera impecable, con peinado de tomate, cola o trenza tradicional. Quienes usen el cabello corto deben lucirlo brillante y bien peinado. Además, los coralistas deben utilizar zapatos negros, panties negras, en caso de portar debajo falda o short. No se permiten pantalones de colores, pues empañan la imagen de la presentación en su conjunto. El uniforme genérico de Fundación Laureatis es el mismo para alumnos y docentes y consiste en zapatos o zapatillas negras oscuras, jeans azules, la polera de Fundación Laureatis, que es una camisa manga larga color azul marino, cuello piqué, con la insignia de la Fundación Laureatis pegada en su costura o bordada al costado superior izquierdo, a la altura del pecho. Cuando el lugar de presentación o visita sea afuera de las dependencias de Fundación Laureatis, se debe recordar que las personas se exponen al sol, por lo cual se debe utilizar bloqueador solar número 50+, en lo posible gafas de sol y un gorro tipo jockey negro con las iniciales bordadas en color amarillo de Fundación Laureatis en su frente, es decir, FL. Los instrumentos y o materiales, ya sean de propiedad del alumno o de la fundación o bien del docente, los instrumentos deben estar rotulados con el nombre del propietario a fin de evitar intercambios cerrados o equivocaciones innecesarias. Los instrumentos siempre deben estar afinados y los niños deben portarlos en sus estuches limpios y bien guardados y empaquetados. Además, el alumno debe portar siempre pecastilla, afinadores, partituras, así como todos y cada uno de los implementos necesarios para la ejecución del mismo. Tenencia responsable de los materiales. Es de responsabilidad del apoderado y del propio estudiante, según sea su nivel etario y de desarrollo cognitivo o comprensión, velar por la tenencia responsable de sus materiales e instrumentos requeridos para la ejecución de las disciplinas artísticas que estudia. Por ejemplo, el violín, instrumentos afinadores, brea de pecastilla, zapatillas de punta, arcos, pinturas, pinceles mezcladores, croqueras, telas, lienzos, lápices, gomas, sacapuntas, etc. Todos los materiales deben servir para desarrollar el aprendizaje. Resulta importante, por ende, mantener el uso de insumos y materiales según las indicaciones, restricciones y o recomendaciones de los maestros, ya que el resultado final del trabajo también en gran parte dependerá de la calidad de los materiales utilizados. Recreación y refrigerio de los estudiantes. Tendrán un receso de 15 minutos entre academias para ir al baño, tomar un snack, recrearse. Todas estas acciones están prohibidas durante las clases, ello con el fin de resguardar a los menores. Los alumnos deben permanecer en todo momento bajo la supervisión de adultos. Sin embargo, se efectuarán las respectivas excepciones en aquellos casos en que los alumnos presenten síntomas de enfermedad, emergencias u otras circunstancias similares que meriten una excepción. Es deber del apoderado informar al docente, al maestro o cualquier persona adulta de la Academia de Bellas Artes de Fundación Laureatis, como son las coordinadoras, acerca del estado de salud o condiciones especiales y o el estado general de su pupilo. Para todos los casos se requerirá presentar un certificado médico que acredite enfermedades o condiciones especiales. Respeto hacia el maestro o docente. Todos los estudiantes, sin excepción alguna, deben mostrar el máximo de los respetos a maestros y docentes. En esta institución, la figura del docente o del maestro es digna de consideración, pues constituye la piedra angular en la formación de todos los educandos. En esta institución, los únicos capacitados para realizar el trabajo de enseñanza son los maestros, y bajo la supervisión, directriz o guianza de los maestros, podrán hacerlo también los ayudantes, asistentes o voluntarios. Del cuidado de los instrumentos. Tanto los alumnos como los apoderados, así como los docentes, asistentes, voluntarios y toda persona que preste funciones en la Academia de Bellas Artes de Fundación Laureatis deberán velar por el cuidado de instrumentos, materiales e insumos que sean de propiedad de la Fundación y que les sean prestados a los estudiantes para su formación artística.
Los estudiantes deben cuidar aquellos materiales que utilizan, aunque sean de su propiedad, por el solo hecho de que el cuidado de los instrumentos y materiales constituye una actitud esperada a formar en nuestros educandos. Si los instrumentos sufrieren algún daño en poder de los alumnos, el apoderado es el responsable de restituir en dinero o en especie aquel que haya sufrido daño o desperfecto. El precio de la especie se calculará según valor mercado al momento de ocurrir el daño o desperfecto. Del cuidado de las instalaciones. Es deber del estudiante velar por el correcto uso de las instalaciones en que la Academia de Bellas Artes de Fundación Laureatis lleva a cabo sus operaciones, en especial si éstas son facilitadas por otra institución. Así, todos los funcionarios, voluntarios, docentes, alumnos y o apoderados deberán velar por el cuidado de los lugares físicos, como son los salones de clases, utensilios, mesas, sillas, sillones, pisos, escaleras, puertas, ventanas, soportes, cortinas, baños, llaves de paso, inodoros, lavamanos, lavaplatos, enseres, muebles, lámparas, enchufes, etc. Si un estudiante o apoderado da mal uso a cualquiera de estos u otros elementos y por consecuencia los estropea, es el apoderado quien debe hacerse responsable de restituir o pagar en especie o en dinero el valor mercado actualizado de la especie lo antes posible y en un plazo máximo de 1 semana, prorrogable previo visto bueno del presidente de la fundación o del director de la academia, o por defecto de alguna persona encargada designada por las autoridades de la institución, como puede ser coordinación o asistencia de administración y finanzas. Todas las reparaciones a este respecto deben ser respaldadas y supervisadas por la directiva de la Fundación Laureatis y contar con su visto bueno mediante un documento escrito y evidencia fotográfica o videográfica. La violencia entre los estudiantes. Ante cualquier situación de violencia, especialmente física, tanto el alumno como el apoderado o el propio alumno deberá dirigirse al docente, maestro, voluntario, tallerista o al director de la Fundación Laureatis o a quien esté designado encargado al momento de ocurrir el hecho, para dejar registro del acto violento. Posterior a ello se deben tomar las acciones y sanciones pertinentes, así como todas las medidas necesarias para remediar el hecho en que acaeció el acto de violencia. Si un estudiante incurre repetitivamente en un hecho violento, deberá ser suspendido por un tiempo breve o en última instancia expulsado de la Academia de Bellas Artes de Fundación Laureatis. El apoderado debe responsabilizarse por las acciones perpetradas por su pupilo y debe proporcionarle clara orientación al respecto, así como también en el marco de la responsabilidad parental que por ley en Chile le condiciona como apoderado. Deberá tomar las acciones y medidas pertinentes en su hogar para evitar las conductas de violencia y eliminarlas del patrón conductual de su pupilo. No hemos de olvidar que estamos formando y educando y esta acción debe ser realizada con una visión en conjunto. La sociedad de hoy día depara muchísimos malos ejemplos para nuestros niños, por lo cual es muy importante que tanto los apoderados como los docentes de Fundación Laureatis mantengan una mirada lo más alineada posible al respecto. Esto no quiere decir que los niños no puedan errar o equivocarse, siempre se les deberá dar oportunidades para el aprendizaje y para rectificar el error antes de tomar decisiones drásticas. Deber de estudiar. Es deber primero del alumno destinar tiempo de calidad al ensayo, así como a la práctica constante, al repaso y a la memorización de las lecciones enseñadas por sus maestros. Toda disciplina artística requiere muchísima dedicación en este sentido. Por ello es preciso que los estudiantes se hagan un hábito que les permita progresar en la disciplina artística que se encuentran aprendiendo. El desorden de los alumnos. Todos los estudiantes deben mostrar respeto a sus docentes, sobre todo manteniendo el orden en las clases, evitando conversar, distraerse con juegos y o situaciones ajenas a la clase. Por el contrario, el alumno debe mostrarse interesado en las lecciones que imparten sus maestros en todo momento, evitando perturbar el ambiente destinado al aprendizaje. Título 3. Para los docentes y maestros. La planificación de la enseñanza. Los docentes tienen el deber de planificar la enseñanza y han de hacerlo mediante el diseño de diferentes estrategias que permitan a sus estudiantes desarrollar las competencias propuestas por la currícula de la disciplina que enseña. Es importante señalar que las estrategias didácticas y las técnicas aplicadas por el docente obedecerán a las características privativas
e inherentes de cada disciplina artística, por lo cual ha de destacarse el uso de una didáctica de la especialidad por sobre la didáctica general. Aunque la didáctica general actúa como directriz supletoria, los lineamientos generales serán dados por la directiva académica de la Fundación. La didáctica de la especialidad la debe otorgar el docente a través de su planificación, la cual debe ser entregada antes de que comiencen las clases bajo el formato solicitado por la directiva de la Fundación vía correo electrónico. En todos los casos, las estrategias deben propender al desarrollo transversal del estudiante, así como al trabajo constante, al trabajo individual disciplinado, el cual debe ser conjugado en el trabajo grupal y colaborativo entre estudiantes. La asistencia y la puntualidad, así como la perseverancia, son objetivos transversales claves a considerar al momento de planificar la enseñanza y deben ser evaluados y calificados oportuna, sistemática y periódicamente por parte del docente, maestro o tallerista. Es importante que los apoderados firmen al momento de matricular al estudiante una autorización de acercamiento o contacto físico por parte del maestro o asistente hacia el estudiante. En el caso de la enseñanza de los instrumentos, esto es muy necesario para poder tocar sus dedos y corregir posturas básicas, a fin de poner los dedos en las cuerdas o partes específicas del instrumento. Esto con el objeto de que el alumno aprenda a manipular el instrumento de manera correcta. En el caso de la academia, por ejemplo, de ballet clásico, los maestros deben corregir en cada clase la postura general del cuerpo, de los pies, brazos, cabeza y dedos, así como también los port de bras. En el caso de la academia de canto coral, los maestros habrán de corregir las manos, brazos, garganta, hombros y la respiración diafragmática. Es muy importante que los apoderados comprendan que esto no es antojadizo, pues el contacto físico del maestro para con el aprendiz resulta inherente a la formación artística del niño, niña, joven o menor de edad, y esto siempre se realizará en un contexto de enseñanza-aprendizaje de manera grupal visiblemente y al interior del aula, y siempre será exclusivamente para corregir al alumno en caso de que éste no logre ejecutar la postura corporal esperada solamente con las indicaciones que el maestro expresa de manera verbal al momento de enseñar o ensayar. De las evaluaciones formativas, los docentes y maestros, así como los voluntarios oficiales o asistentes de aula, según sea el caso, tienen el deber y la facultad de evaluar periódica y sistemáticamente a sus estudiantes, con la finalidad de monitorear los aprendizajes esperados y el grado en que se van alcanzando los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación curricular. Para ello, los docentes deben tener siempre a la vista la planificación de la unidad y remitirse a ella para lograr las metas de aprendizaje preplanteadas. Es necesario que al menos al término de cada semestre, unidad de aprendizaje o año lectivo, el docente retroalimente tanto al alumno como al apoderado acerca del nivel de logro de los aprendizajes esperados. Esto se hará en un documento oficial visado por la directiva de Fundación Laureatis, con firma y timbre del docente y o director académico de la Academia de Bellas Artes de Fundación Laureatis. Este documento evaluativo debe ser elaborado en conjunto por docentes y directivos académicos y debe orientar a los profesionales para efectuar un control cualitativo y cuantitativo que sea efectivo y facilite el avance de los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, debe tener indicadores escritos como también espacios para poner notas o porcentajes de logro. Cabe señalar que las evaluaciones formativas no desembocan en una consecuencia para el estudiante. Simplemente sirven para dar a conocer el nivel de logro de los aprendizajes, de modo que el estudiante tenga la oportunidad de mejorar sus nudos críticos o aprendizajes rezagados. Las evaluaciones formativas podrán ser realizadas en cualquier momento y sin previo aviso. Resulta aconsejable aplicar en todo caso una evaluación tipo pretest y posttest, con el objeto de determinar a ciencia cierta cuál es el nivel de progreso de los aprendizajes de los estudiantes. El pretest se aplica al inicio del año o cuando el estudiante ingresa a la academia, y la prueba de posttest se aplica al finalizar el año lectivo, semestre o unidad, a fin de determinar cuánto avanzó. Esto debe ser comunicado tanto al estudiante como a su apoderado.
Si un estudiante presenta rezago en sus aprendizajes y al mismo tiempo presenta una asistencia considerablemente deficiente, deberá informarse al apoderado que el estudiante podría entrar en causal de suspensión o cancelación de matrícula o, de seguir esta situación, no ser aceptado durante el próximo año lectivo. En esta institución, la asistencia y la puntualidad son obligatorias. De las evaluaciones sumativas, los docentes, talleristas, maestros y o voluntarios tienen la obligación de evaluar cualitativamente y calificar cuantitativamente al 100% de su alumnado. Esta evaluación debe ser eminentemente cualitativa, sin embargo, también debe tener un resultado cuantitativo que evidencia un nivel de logro. Esta evaluación debe entregarse al culminar el año lectivo y con dicho documento el apoderado podrá matricular a su pupilo al año siguiente. Asimismo, se entregará un informe de personalidad que dé cuenta de los rasgos conductuales a mejorar o a destacar en los estudiantes. El porcentaje de logro y exigencia para aprobar es de un 60% en una escala de 1 a 7, es decir, la nota mínima de aprobación es un 4. Las evaluaciones, sean formativas o sumativas, deben servir siempre para dejar en evidencia cuáles son los puntos críticos o aprendizajes más encendidos de cada estudiante. De la sistematicidad en el estudio. Toda disciplina artística requiere de muchas horas de estudio y dedicación. Por esta razón, nuestros estudiantes deben desarrollar una actitud de perseverancia y de compromiso, así como de práctica sistemática de la disciplina que aprende, estudia y o practica. Además, se debe trabajar en desarrollar en los estudiantes una emocionalidad fuerte y sólida, con una autoestima adecuada. Se recomienda al estudiante practicar a diario, estudiar, tomar notas, investigar, irse forjando de manera paulatina en sentido de espiral y recursivamente la disciplina artística que aprende, es decir, que vaya repasando y memorizando constantemente aquello que se le ha enseñado, de manera tal que sea capaz de incorporar rápidamente los nuevos aprendizajes a su bagaje de habilidades y conocimientos. Para esto conviene que el alumno se enfoque en aquellos aspectos que le son más dificultosos. Los contenidos. Los maestros, talleristas y docentes, así como también los asistentes de aula y voluntarios, entregarán los contenidos y desarrollarán las actividades prácticas con los alumnos de cada academia. Esto se hará de forma paulatina y en coherencia con los tiempos de desarrollo que requiere cada disciplina. De manera transversal, se habrán de forjar altos valores en el alumnado de Fundación Laureatis o de la Academia de Bellas Artes de Fundación Laureatis. Valores que, por lo demás, todo ciudadano, especialmente si se dedica al arte, debe evidenciar en su actuar cotidiano. Es importante aquí citar que las horas de clases son escasas frente a la necesidad de formación que presentan nuestros educandos. Por ello, los alumnos deben entender que para adquirir realmente una destreza de calidad, ellos mismos deben esforzarse y comprometerse con su propio proceso de aprendizaje, el cual debe continuar en casa. Lo anterior es válido para todas las disciplinas. La enseñanza valórica. Si bien es cierto, la Academia de Bellas Artes de Fundación Laureatis tiene un enfoque teórico-práctico con la finalidad de que nuestros aprendices se vayan fogueando en sus áreas de interés de la manera más profunda posible, no resulta menos importante el componente axiológico o actitudinal, pues los valores son el espíritu de nuestra fundación. Para formarse como intérprete de calidad es necesario formar a nuestros educandos en altos valores que no solamente les habrán de servir como soporte para la ejecución de su arte, sino además en su vida cotidiana. Por ejemplo, la violencia no se tolera en ninguna de sus expresiones. Está prohibida tajantemente en nuestra institución. Por el contrario, se deben promover los valores de compromiso, perseverancia, compañerismo y trabajo en equipo. Liderazgo, amor por la excelencia, los buenos modales, la diplomacia, la disciplina, la veracidad, la fortaleza, la templanza, el amor al prójimo, la responsabilidad, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos, la prestancia y seguridad en el escenario, la tolerancia a la frustración. En suma, la entereza frente a la crítica con una autoestima adecuada. Supervisión del trabajo y acompañamiento. Los docentes deben en todo momento supervisar el trabajo de los estudiantes. Cabe señalar que esta labor puede ser apoyada o guiada por algún voluntario o por algún asistente de aula.
se debe resguardar en todo momento el cumplimiento de las normas disciplinarias tanto dentro de la institución como en instancias en que se opera afuera de ella. Los alumnos deben conocer y respetar las reglas de Fundación Laureatis, sobre todo las prescritas en este manual. Pese a ello, también los docentes pueden imponer sus propias reglas. Sin embargo, deben mantener a los alumnos y a los apoderados informados acerca de ellas por escrito. En caso de no encontrarse presente el maestro, profesor o docente de la academia, los alumnos deberán acatar las instrucciones disciplinarias del adulto que se encuentre a su cargo. Ante cualquier falta o desacato por parte del estudiante, el adulto a cargo del grupo deberá consignar el hecho en la hoja de vida del estudiante y posteriormente dar aviso a los directivos y a los apoderados. Si la conducta es reiterativa, se debe aplicar las sanciones estipuladas en el reglamento interno. Si afuera de Fundación Laureatis, en alguna presentación o evento ocurridos en otras dependencias, hay algún estudiante que no está respetando las normas, el adulto a cargo tendrá la facultad de llamar a su apoderado para que lo vaya a retirar de la actividad, ya que una conducta inapropiada podría poner en riesgo tanto al grupo como al propio niño o joven protagonista de la situación. Del pago y remuneraciones. Todos los docentes, así como cualquier proveedor o persona que reciba retribución pecuniaria por parte de Fundación Laureatis, deberá haber primeramente firmado un contrato, ya sea a plazo fijo, a contrata indefinido o por concepto de prestación de servicios a honorarios, o incluso se puede hacer bajo la figura de contrato de voluntariado. En base a lo pactado en dicho contrato, el docente o personal remunerado deberá extender a fin de mes, con fecha del último día hábil del mes a cobrar, una boleta de honorarios electrónica válidamente emitida por el Servicio de Impuestos Internos de Chile y enviarla al correo electrónico junto con las evidencias de su trabajo, fotos de clases y o libro de clases con la asistencia y consignación de actividades realizadas. El docente debe enviar mes a mes su boleta y su informe de desempeño. La boleta debe ser enviada máximo la primera semana del mes siguiente y el pago se realizará a partir del día 17 del mes siguiente en adelante. Título cuarto para los voluntarios y proveedores. El ingreso al voluntariado. Todos los voluntarios deben postular mediante el proceso formal de ingreso consignado en el sitio web de Fundación Laureatis, a saber, www.laureatis.cl. Este proceso consiste en enviar sus antecedentes personales y profesionales mediante el currículum vitae con foto tamaño carné adjunta en el correo para la creación de su credencial. Por otro lado, los postulantes al voluntariado deberán enviar una vez al semestre su certificado de antecedentes para fines especiales que emite el Registro Civil de Chile junto al certificado de inhabilidades para trabajar con niños. Ambos se expenden gratuitamente de manera online. A esto se debe adjuntar una carta tipo simple solicitando su ingreso y explicando las razones por las cuales se motiva a realizar dicho trabajo. Posteriormente, en caso de ser aceptado, el voluntario debe firmar un convenio de compromiso de trabajo no remunerado, enviar sus documentos y antecedentes vigentes y someterse a los procesos de inducción, implementación, supervisión y evaluación pertinentes que requiere toda institución que trabaja con menores de edad. El trabajo ad honorem. Se recuerda que el trabajo del voluntario de Fundación Laureatis es ad honorem, es decir, no reviste retribución pecuniaria o pago alguno. Tampoco esta constituye una relación laboral. El trabajo de voluntario es un trabajo que sirve para servir al país. Para ello, el voluntario debe firmar una carta compromiso o un contrato de voluntariado en que se especifica dicho acuerdo. Las áreas de trabajo del voluntario. En Fundación Laureatis existen 3 áreas específicas en las cuales los voluntarios pueden realizar sus aportes en trabajo, a saber: A. Área de comunicaciones y redes sociales. B. Área de trabajo con niños o gestión académica. Y C. Área de administración y finanzas. Una vez que el postulante al voluntariado es admitido por la dirección de Fundación Laureatis y se formaliza su ingreso mediante el contrato de voluntariado firmado por ambas partes, entonces se especifica en qué área trabajará y en qué actividades el voluntario se tendrá que desempeñar ad honorem. La evaluación del trabajo del voluntario. Una vez por semestre, la dirección de Fundación Laureatis se reunirá con los voluntarios para realizar una evaluación formativa en conjunto con ellos
sobre sus desempeños, todo con miras a producir a futuro cambios de mejora. El respeto a las jerarquías. El voluntario se dispondrá al trabajo de los directivos, así como de los maestros y docentes, por lo cual deberá consultar con estos sobre acciones a tomar o actividades a realizar. En todos los casos, primeramente deberá existir una descripción del cargo y actividades, así como el cronograma de los mismos con antelación a fin de evitar malos entendidos y duplicidad de funciones. Título quinto para los socios y padrinos. El ingreso a la fundación. Todos los interesados deben presentar una solicitud en carta tipo, firmada de puño y letra, manifestando su interés por ser socio y o padrino de Fundación Laureatis. El cuerpo de socios activos, es decir, con sus cuotas sociales pagadas al día, se compone de todos quienes han firmado su ingreso formal a la institución. El egreso de la fundación. Los socios que estimen pertinente dejar de ser parte de Fundación Laureatis podrán hacerlo por propia voluntad, presentando una carta formal al presidente de la fundación, indicando los motivos por los cuales toma la decisión de salir de la institución. A los 3 meses consecutivos de no pago de las cuotas sociales, automáticamente un miembro deja de pertenecer a la institución. De todos modos, este podrá enviar una carta formal al presidente para que se analice, reconsidere su caso y se apruebe su reingreso, siempre y cuando la asamblea directiva esté de acuerdo por quórum de mayoría simple. En cualquiera de estos dos casos, el presidente deberá informar por correo electrónico o por carta la decisión del directorio al interesado. Expulsión de miembros. Los socios podrán ser expulsados de Fundación Laureatis por comportamiento indeseado para con cualquier miembro de la organización, así como por faltas graves al orden y al decoro, actitudes o acciones violentas de faltas de respeto o de sabotaje hacia la fundación. Todo socio, así como cualquier persona vinculada a esta institución, podrá ser expulsada por el presidente o a petición de otros al presidente si no guardare las cláusulas de confidencialidad, lealtad y o realizar acciones de sabotaje, desprestigio o mal uso de todo lo que sea de propiedad intelectual de esta organización, ya sea en forma presencial, analógica o virtual, en contra de Fundación Laureatis, o por ejercer proselitismo político sectorial o político partidista.